Bienvenidos a nuestro canal. Hoy, chicos y chicas, tenemos entre manos una historia que ha mantenido a muchos con el corazón en un puño, con la intriga a flor de piel. Vamos a desentrañar un misterio que ha estado circulando por los titulares y las redes sociales, y que involucra directamente a una figura que muchos admiramos y, por qué no decirlo, también nos genera mucha curiosidad, la madre de Khan. Sí, han oído bien. Resulta que, al parecer, la señora ha decidido intervenir en un asunto que nos atañe a todos los que seguimos de cerca el universo de Khan Yaman y su vida privada, especialmente en lo que respecta a su supuesta relación con la encantadora Diletta Leotta. Y hoy, mis amigos, vamos a revelarles la verdad, o al menos, la verdad que hemos podido ir recopilando, sobre este romance que parece tener más capas que una cebolla, y donde la figura materna parece jugar un papel clave. Así que si son fanáticos de Khan, si les encanta Diletta, o si simplemente disfrutan de un buen drama con tintes de realidad, quédense conmigo porque esto se pone bueno. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de información, recuerden, si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botoncito rojo de suscribirse. Es gratis y así no se pierden ninguna de nuestras exclusivas. Ahora sí, prepárense para la revelación. Siempre es fascinante cuando las figuras públicas, tan expuestas a nuestro escrutinio, tienen un pilar fundamental en sus vidas que, aunque a menudo se mantiene en un segundo plano, ejerce una influencia decisiva. Y en el caso de Khan Yaman, esa figura, sin duda alguna, es su madre, Gulden Yaman. Hemos visto a Khan hablar de su madre con un cariño y un respeto admirables. Ella ha sido su roca, su apoyo incondicional desde el principio, y eso, créanme, dice mucho de la persona que es Khan. Pero, ¿hasta qué punto esa influencia se extiende a su vida sentimental? Pues bien, los rumores, que siempre vuelan, han sugerido que Gulden Yaman no solo conoce a Diletta Leotta, sino que su opinión sobre la relación de su hijo con la presentadora italiana podría ser un factor determinante en el futuro de este romance. Hasta hace poco, la relación entre Khan y Diletta era un mar de especulaciones. Fotos juntos, viajes compartidos, me gusta estratégicos en redes sociales. Todo alimentaba la idea de que algo más que una amistad estaba floreciendo. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las certezas son esquivas. Y cuando parece que una pareja se consolida, aparece un nuevo giro de guión. En este caso, el giro parece haber llegado de la mano de la figura materna. Se dice, y los ecos de estas afirmaciones resuenan con fuerza en los medios, que la señora Gulden no estaría del todo convencida con esta relación. ¿Por qué esta reserva? Las razones, como les decía, son multifacéticas. Por un lado, está la distancia geográfica. Khan, a pesar de su éxito en Italia, tiene raíces y compromisos profesionales que lo mantienen vinculado a Turquía y a otros proyectos internacionales. Diletta, por su parte, está firmemente establecida en Italia. Mantener una relación sólida a pesar de las miles de kilómetros de distancia no es tarea fácil. Y es natural que una madre preocupada por el bienestar de su hijo quiera asegurarse de que esta conexión sea lo suficientemente fuerte como para superar esos obstáculos. Además está el factor de la fama y la exposición mediática. Tanto Khan como Diletta son figuras públicas muy queridas y observadas. Cada paso que dan es analizado, cada fotografía se convierte en noticia, cada silencio se interpreta como una señal. Una madre ante esta vorágine, es probable que desee la mayor felicidad y estabilidad para su hijo, y quizás vea en este nivel de atención constante una fuente de estrés o complicación para una relación que apenas está comenzando a asentarse. ¿Será que la señora Yaman teme que la presión mediática pueda desgastar el vínculo? Es una posibilidad muy real, considerando cómo la prensa puede ser implacable. Pero la intervención de la madre de Khan no sería simplemente un acto de preocupación pasiva. Las filtraciones, y aquí es donde la cosa se pone realmente jugosa, sugieren que Gulden Yaman ha tenido conversaciones directas con Khan sobre Diletta. Hablamos de diálogos profundos, donde se han puesto sobre la mesa los pros y los contras de esta relación. No se trata de una desaprobación rotunda, ojo, pero sí de una invitación a la reflexión. Es como si la madre de Khan estuviera diciendo: hijo, te quiero, veo tu felicidad, pero asegúrate de que esto sea lo correcto, de que sea algo que te haga verdaderamente feliz a largo plazo y no solo una aventura pasajera marcada por la fama. Y es que no olvidemos, la madre de Khan es una figura que siempre ha estado ahí, apoyándolo en cada etapa de su carrera. Ha sido testigo de sus éxitos, de sus desafíos, y conoce a su hijo mejor que nadie. Por lo tanto, su opinión, cuando se trata de su vida personal, tiene un
So considerable. No es una madre que se inmiscuya por capricho, sino por un genuino interés en el bienestar de Kan. Es ese instinto maternal elevado a la enésima potencia, amplificado por la circunstancia de tener un hijo que es una estrella global. Ahora, ¿qué significa esto para Kan y Diletta? Es difícil decirlo con certeza. Por un lado, si la madre de Kan no aprobara la relación, podría ser un obstáculo importante. Los hijos, por mucho que sean adultos y exitosos, a menudo buscan la aprobación de sus padres, especialmente de una madre que ha sido una figura tan importante en sus vidas. Por otro lado, Kan es un hombre joven y enamorado, y es posible que esté decidido a seguir su corazón, independientemente de las opiniones externas. Sin embargo, lo que sí es innegable es que la intervención de Gulden Yaman añade una nueva dimensión a esta historia. Ya no se trata solo de dos personas famosas que podrían estar juntas, sino de una relación que está siendo sopesada, analizada, y aparentemente influenciada por la figura materna. Esto nos lleva a pensar en las complejidades de las relaciones, incluso para aquellos que viven bajo los focos. El amor, la familia, la fama, la distancia, todo se entrelaza en un tapiz fascinante. Algunos medios han llegado a especular que estas conversaciones podrían haber sido el motivo de un supuesto enfriamiento entre Kan y Diletta. ¿Habrá sido la preocupación materna lo que ha llevado a una pausa o a una reflexión más profunda por parte de Kan? Es una pregunta que queda en el aire. Lo que sí podemos afirmar es que las declaraciones o, mejor dicho, las presuntas intervenciones de la madre de Kan no han pasado desapercibidas. Han generado un murmullo constante y muchos nos preguntamos cuál será el desenlace. Lo interesante de todo esto es que nos recuerda que detrás de las portadas de revistas y las apariciones públicas, hay personas con sus propias dinámicas familiares, sus propias preocupaciones y sus propias formas de tomar decisiones. La madre de Kan, al parecer, está ejerciendo ese rol de consejera, de protectora, y su voz tiene un peso específico en el corazón de su hijo. Y eso, en cierto modo, es reconfortante. Nos muestra una faceta más humana y terrenal de Kan Yaman, un hombre que, a pesar de su estrellato, sigue teniendo un vínculo profundo con su familia. Quizás esta intervención no sea negativa. Quizás sea precisamente lo que Kan necesita en este momento, una perspectiva externa y sabia que le ayude a tomar la mejor decisión para su futuro, tanto personal como profesional. Quizás su madre solo está asegurándose de que no se precipite, de que evalúe todos los aspectos de una relación que, como decíamos, no es una cualquiera por la notoriedad de ambos. Y mientras observamos y analizamos cada movimiento, cada publicación, cada indicio, la figura de Gulden Yaman se erige como una pieza clave en el tablero de ajedrez de la vida de Kan. Su influencia, aunque sutil, parece ser profunda. ¿Será que su sabiduría familiar prevalecerá sobre el impulso del romance? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que es seguro es que esta historia sigue dando de qué hablar. Así que, como pueden ver, la verdad del romance entre Kan Yaman y Diletta Leotta, si es que existe o se consolida, parece estar intrínsecamente ligada a la intervención de la madre de Kan. No es una simple historia de amor adolescente, sino una decisión que podría verse influenciada por el consejo de una madre que conoce a su hijo y que, sin duda, desea lo mejor para él. En resumen, mis queridos amigos, hemos desgranado los rumores y las especulaciones sobre la intervención de la madre de Kan, Gulden Yaman, en su supuesta relación con Diletta Leotta. Hemos hablado de las posibles razones de su reserva, de la importancia de su opinión en la vida de Kan, y de cómo esta dinámica familiar añade un capítulo fascinante a esta historia que tanto nos atrapa. La influencia materna parece ser un factor clave, y será interesante ver cómo esto afecta el futuro de la relación. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan disfrutado de esta dosis de intriga y revelación. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la intervención de los padres en las relaciones de sus hijos, especialmente cuando son figuras públicas? ¿Creen que la madre de Kan tiene razón en ser cautelosa? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren más contenido como este, no olviden darle a ese botón de me gusta, compártanlo con todos sus amigos que aman el mundo del espectáculo, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.